señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Queridos alumnos, no el futuro sino el presente de nuestro país. Mi nombre es Héctor Felipe y tengo el honor de compartir con ustedes el inicio de este tercer coloquio internacional de investigación y comunicación en la era digital 2019. En esta tercera edición, organizada por la carrera de Comunicaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Ignacio de Loyola, quiero invitarlos a que tomen la mayor atención de todo lo que esta mañana se va a proponer. Tenemos invitados internacionales que nos acompañan y también representantes de nuestro país para que esto esté rico en conocimiento. Y sobre todo que lo que aprendan el día de hoy, lo que podamos mostrar en el día de hoy, lo compartan. Porque dice que una persona aprende y comparte, aprende dos veces. Recuerden, lo que se va a aprender, lo que van a notar, lo que se va a mostrar el día de hoy, compártanlo porque de esa manera se aprende dos veces. Para dar inicio a esta tercera edición del Coloquio Internacional de Investigación en Comunicación de la Era Digital, vamos a invitar a hacer uso de la palabra al representante del Vicerrectorado de Investigación, director del Centro de Investigación de la UCI, el señor Percy Herrera Añasco. Buenos días. En nombre de la Universidad San Ignacio de Loyola y el Vicerrectorado de Investigación, le damos la bienvenida a este tercer coloquio internacional de investigación en comunicación en la era digital, organizado por nuestra carrera de comunicaciones. Como ustedes saben, desde hace unos años, la SUNEDU ha cambiado la regla de juego de las universidades peruanas, y eso ha dado como consecuencia de que haya unos cambios importantes en la universidad peruana y nuestra universidad no se quedó atrás. Desde el año pasado se han instaurado una serie de medidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo que tienen como consecuencia de que nuestra universidad, al igual como lidera el espectro académico en otras áreas, también lidere el aspecto de investigación. Y como objetivo principal, a corto plazo, incluye tratar de que nuestra universidad figure dentro del ranking CIMADO. Los logros que han conseguido estos planes se están viendo. El año pasado, por ejemplo, cuando se empezó este plan, teníamos en Scopus solamente 94 artículos. Al año siguiente, este año, tenemos actualmente 197 artículos, lo cual significa un crecimiento significativo de más del 100%. Y eso se ha conseguido, como hace un momento comenté, debido a que como Vicerrectorado de Investigación hemos instalado una serie de medidas a corto y largo plazo. Y eso incluye organizar la investigación en base a grupos de investigación y que también se desarrolle la misma en las carreras. Este coloquio representa un esfuerzo de la carrera de comunicaciones porque la investigación no solamente se convierta en una élite de investigadores, sino que también parta del espíritu crítico de los estudiantes, y es la razón por la cual el esfuerzo de traer investigadores de renombre internacional, de tal forma que pongan las ideas, se hagan talleres, para que cada uno de ustedes forme ese espíritu crítico que nuestra universidad está reclamando a ustedes. Me siento realmente agradecido de esta invitación para el inicio y deseo a ustedes suerte y aprendizaje constante en nuestro coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrera. Ahora vamos a escuchar la gratísima intervención de una persona que he tenido recién el gusto de conocer hoy, de la cual había escuchado hablar mucho, y ha sido muy simpática el inicio de nuestras conversaciones hoy por la mañana. Vamos a dar inicio al ciclo de conferencias y damos la bienvenida a la doctora Norma Reati, decana de la Facultad de Humanidades de esta Casa de Estudios. Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida. Yo estoy aquí primero para felicitar a la carrera de Comunicaciones por este esfuerzo de organizar el tercer coloquio internacional de investigaciones. Como lo ha dicho el representante del Vicerrectorado de Investigaciones, SUNEDU nos está pidiendo nuevos planteamientos. Pero lo que yo quería decirles ahora es que veo que hay mucha confusión respecto a lo que es la investigación en este momento. Hay mucha confusión en diferenciar una investigación teórica de una aplicada, una tecnológica la sacamos de las aplicadas, y hay una suerte de pensar que la investigación solamente va a ir por el lado de las ciencias. La investigación es algo que es inherente al ser humano. Desde que empezamos con la domesticación de plantas y animales,
hace miles de años empezamos a investigar. Entonces yo lo que quería hacer con ustedes hoy día es hacer algunas reflexiones en torno a la investigación, porque también, como estaba conversando con uno de nuestros invitados respecto a la investigación, era de que hay un comercio de la investigación, se están comprando investigaciones y hay empresas que se dedican a investigar para vender las investigaciones, cuando es una capacidad humana que en este momento quien no la tenga con claridad realmente no va a poder sobrevivir todo este siglo, porque realmente estamos en la era de la revolución científico-tecnológica. Y entonces yo quería venirles a decir qué es la investigación, porque yo soy psicóloga y como psicóloga realmente me han interesado los procesos mentales. Entonces las reflexiones están vinculadas en lo que es el procesamiento de la información respecto a la solución de los problemas, y cuando hacemos una investigación estamos solucionando un problema. Hay una frase con la que quiero empezar, que es: investigar no es más que aplicar el sentido común ordenado bajo un ritual. Es el sentido común, pero si seguimos a la siguiente vamos a decir que el sentido común es el menos común de los sentidos, porque decimos el sentido tiene sentido común, entonces lo entiendes, pero la verdad que, como dice Oscar Wilde, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y cuando se dice que es un ritual, lo que se está diciendo es que primero la forma de hacer la investigación tiene un formato que está aceptado universalmente. Nos han hablado de Simago, por ejemplo, ahora, y Simago me pide un formato. Cualquier revista indizada me pide que yo haga presente mis resultados de investigación bajo un formato. Entonces es aceptado universalmente para todas las revistas donde vayamos a mandar nuestras investigaciones. Está identificado por un lenguaje particular. Hablamos de los papers. El paper no es el lenguaje que usamos para hacer una tesis. Es un lenguaje más breve, más conciso, tiene determinadas pautas para su publicación, como la forma de hacer las referencias. Podemos usar APA, podemos usar Vancouver, pero tiene un formato lógico. Y es en este formato lógico donde la confusión se arma un poquito. Porque, por ejemplo, digamos, todo el mundo sabe que para hacer una investigación yo tengo que tener un referente teórico o conceptual del cual voy a hablar. Tengo que tener una metodología que me diga qué pasos y qué estrategias voy a seguir. Y tengo que presentar mis resultados y tengo que poner mis conclusiones. Entonces, ese formato lógico ya está definido. Ahora, ¿cuál es la función actual de la investigación? El representante del vicerrectorado nos ha dicho que para existir académicamente tenemos que tener esto. Entonces, la función principal de la investigación, la función general, es construir conocimientos. Y el construir conocimientos ahora bajo un formato científico significa que sea un saber colectivo, como siempre lo ha sido la ciencia. No son saberes particulares como lo era la alquimia, por ejemplo, que todo lo guardaban en secreto. La investigación tiene que ser pública y el conocimiento tiene que ser público, de tal manera que nosotros podamos tener el pensamiento crítico que se pide que debemos tener. Tenemos que refutar las cosas que nos presentan. Pero su otra función es producir tecnologías. Estamos en la revolución científico-tecnológica y la verdad que ese nombre que nos ha tocado vivir ahora, que está asignado por la velocidad de los cambios, la tecnología va a una velocidad impresionante y ustedes como comunicadores lo saben, hay una velocidad impresionante en las redes y en todos los sistemas de información que usan la tecnología. Y la específica es básicamente producir conocimientos específicos, es decir, cada disciplina necesita dar cuenta de su estatus científico frente a la comunidad. Yo tengo este tipo de conocimientos, estos son mis conocimientos, y en ese sentido el conocimiento está abierto y será inacabable porque cada momento nos será exigiendo nuevos conocimientos. Pero por otro lado, y ahora se está utilizando mucho, es dar estatus académico personal. Yo decir que hago investigación es uno de los indicadores más importantes, por ejemplo, en la evaluación de los currículum. O sea, los currículum vitae tienen que pasar por una criba de cuántas investigaciones has hecho. Entonces me da un estatus académico personal. Pero también da estatus académico a la carrera o a la profesión. Investigaciones, si no hay
en el área de ciencias, la ciencia empieza a decaer. Si no hay en el área de hotelería, empieza a caer. Si no hay en el área de comunicaciones, empieza a caer. Porque básicamente las carreras, y por eso es que SUNEDU decide de que ya no vamos a tener la licenciatura simplemente con un curso, sino que ahora la licenciatura y el bachillerato tienen que dar 2 productos de investigación. Porque en este momento todos tenemos la responsabilidad, todos, de construir esos conocimientos para darle estatus a mi profesión. Si mi profesión no tiene un corpus de investigación, realmente empieza a pasar ahí y empiezan a no verlo. Por otro lado, permite dar un nivel, o sea, niveles de conocimientos sociales para los profesionales. O sea, yo como profesional que investigo valgo más que como solamente un profesional. Un profesional que ahora no investiga, la verdad que para pasar un examen de un puesto va a tener muchísimas dificultades. O sea, la investigación en este momento es importante, es clave, es necesaria y es central. Yo les decía que quería empezar por una reflexión psicológica, que es la reflexión metacognitiva. Cuando decimos los psicólogos la reflexión metacognitiva, mucha gente no sabe exactamente qué cosa es, pero les diría que el concepto de alianzas estratégicas, el concepto del FODA, para los planeamientos estratégicos, salió de las reflexiones metacognitivas. ¿Qué cosa es la metacognición? Una cosa muy sencilla, tener conciencia de mi conciencia, es darme cuenta de qué cosa es lo que está pasando. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Y en ese sentido, el inicio del siglo XXI está marcado por nuevas sociedades. Ya son 3 sociedades las que están cruzando el siglo XXI. Primero, la sociedad de la información, en la que ustedes son los actores principales. O sea, y en este momento todos coincidimos de que la información es el insumo principal para moverse en este tiempo. Si no manejamos la información, estamos perdidos. Entonces, hay una sociedad de información que tenemos que procesar, asimilar, digerir y ubicarnos en ella. Pero también hay otra sociedad de aprendizaje, que es la sociedad de que las comunidades tienen que aprender de ellas mismas. Se aprende del error, se aprende de las buenas prácticas, y quien no aprende del error y quien no aprende de las buenas prácticas se está quedando en el tiempo. Porque la verdad, del error se aprende muchísimo para no volver a cometer el mismo error. Y finalmente está la sociedad del conocimiento, que es la que enfrenta la investigación. La investigación enfrenta la sociedad del conocimiento. Es con ese instrumento que nosotros construimos esa sociedad. Entonces, en una reflexión metacognitiva de este siglo, yo tengo que tener muy claras esas 3 sociedades: sociedad de la información, sociedad del aprendizaje y sociedad del conocimiento. Pero hay otro concepto que mucha gente se niega y se resiste a aceptar. El concepto de capital humano, que es un concepto acuñado por los economistas, pero que para entender qué cosa es el capital humano, básicamente se dice que son las personas a las que el sistema educativo convierte en expertos competentes. Es decir, yo no soy capital humano de mi sociedad si no puedo producir algo. Si yo soy un médico que no sabe medicina, si yo soy un abogado que no sabe su carrera de derecho, si yo soy un comunicador que no sabe comunicar, entonces yo no he pasado por un sistema educativo competente que me haya permitido desarrollar las competencias que ahora necesito para vivir en este siglo. Pero por otro lado, hay expectativas y producción de conocimiento. En esas expectativas, básicamente lo que queremos es hacer investigación para ingresar a la sociedad del conocimiento. Si no hacemos investigación, no vamos a ingresar a la sociedad del conocimiento. Y por eso que este esfuerzo que hace la carrera de hacer este tercer coloquio de investigación en la era digital está cogiendo todo el tema de información, todo el tema de aprendizaje y todo el tema de conocimientos. Si no lo hacemos, ya les digo, nos quedamos fuera. Asumir la investigación como un modelo para pensar. Y eso es lo que yo quiero hacer, un poquito el ejercicio con ustedes, porque realmente, digamos, se piensa que la investigación es algo extraño, algo que algunas personas pueden hacer. Sin embargo, la investigación es inherente a las estructuras de pensamiento que ahora les voy a decir que son universales tanto para 3 tipos de creatividad, que es otra cosa que tampoco entendemos. La creatividad no es una, las creatividades son 3. La primera creatividad es el descubrimiento.
Las cosas están ahí, pero nadie las vio. Hasta que viene alguien que empieza a observar la naturaleza y las encuentra. Ese es un sujeto creativo. Colón fue creativo, Galileo fue creativo. Pero también hay la creatividad en la tecnología. La tecnología, ¿qué cosa es? La tecnología no es lo mismo que descubrir. La tecnología es combinar las cosas que ya existen y encontrar un nuevo producto. Por ejemplo, Bell. O sea, realmente ahí fueron combinaciones. Todo lo que se hace en medicina son combinaciones de cosas que ya existen. Esas cosas que ya existen, a diferencia del descubrimiento, que está ahí pero que nadie lo veía, ya el tecnólogo se encuentra con las cosas que existen. Y esas cosas que existen les combina de tal manera que da un nuevo producto. Toda la tecnología de ahora, toda la tecnología digital no es nada más que la suma que viene desde la electricidad hasta todas las combinaciones posibles, se ha pasado por la radio, por el telégrafo, hemos ido pasando por todas esas formas hasta llegar a la forma que tenemos. Eso es producto de cosas que se descubrieron. Pero después está la otra creatividad, que es la que se cree que es la creatividad en el arte. La creatividad en el arte es algo que no existe y que un pintor, un músico, un creador, un experto en cine me lo presenta, y eso no había existido antes. Entonces, cuando entendemos por creatividad, tenemos que ubicarnos en un espacio. Y las comunicaciones se ubican básicamente en el espacio creativo de las tecnologías. Y eso es algo que, por ejemplo, mucha gente dice, somos tecnología y por lo tanto no tenemos experiencia en investigación. Sí hay muchísima investigación tecnológica. Lo que pasa es que nuestros enfoques de educación tecnológica en el país han sido simplemente el enseñar a hacer, pero no me han enseñado a producir conocimientos. Entonces hay carreras, por ejemplo, como medicina, que también son tecnologías que requieren de la física, de la química, de la biología, que son ciencias básicas. La medicina sin ellas no existiría, porque es una tecnología, es una combinatoria de cosas ya existentes. Y ustedes también están en ese espacio. El espacio para nosotros los psicólogos es un poco más complicado, porque creo que estamos hasta en 3 espacios, y eso hace que también los psicólogos no entendamos qué cosa es la investigación. Se nos confunden mucho las cosas, y como no hemos tenido, a diferencia de los países desarrollados, no hemos tenido la experiencia de investigar desde pequeños, y la investigación recién nos las han empezado a dar cuando hemos llegado a la universidad. Porque cuando íbamos a nuestro taller de ciencias, el taller de ciencias, ¿qué cosa era? O el curso de ciencias, ¿qué cosa era? Era la broma de ver cómo funcionaba un mechero Bunsen, ver qué cosa pasaba con la mezcla de tal cosa y tal cosa, pero no nos decían ni nos explicaban por qué teníamos que hacer eso. Entonces la ciencia nos ha pasado por las narices, y ahora estamos en un momento en que tenemos que movernos con los paradigmas científicos, que ahora vamos a ver qué nos piden, no para poder decir que estamos investigando. Y básicamente lo que nos pide en este momento el formato de investigación es que seamos prácticos y realistas, y que no nos metamos a hacer investigaciones que realmente llegan a un nivel de sofisticación. Yo les diría, les voy a hablar de mi especialidad en psicología. Hay investigaciones que están midiendo los rayos UV para ver qué influencia tienen en inteligencia. O sea, y uno se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver con la realidad en la cual estamos? No, que hay relación. Puede haber relación, pero entonces uno se pregunta, ¿y qué modelo teórico me dice qué relación hay entre los UV y el desarrollo de la inteligencia? No hay un modelo teórico todavía. Entonces construyan la teoría para que después tú me vengas a hacer una investigación y me digas que los chicos de la selva son más o menos inteligentes que de la costa o de la sierra, porque los rayos UV llegan en la Amazonía de una manera diferente. Entonces estamos haciendo cosas bien abstrusas porque realmente no conocemos lo que es la investigación. Y aquí les decía que quería decirle la investigación como modo de pensar. Cuando decimos la inteligencia como modo de pensar, yo como psicólogo me sobrecojo, les digo, cuando escucho en los medios las percepciones. Se pensó que, y yo digo, ¿qué se pensó? Que la gente decía tal cosa y tal cosa. Yo digo, eso es memoria, eso no es pensamiento. O que la gente piensa que realmente, digamos, el tráfico está muy complicado. Yo digo, eso no piensa, eso es una percepción. Es una constatación simple de lo que mis ojos están viendo y mis oídos están escuchando.
claxones así que están rebotando, los carros que se están cruzando, las motos que están... Eso es una percepción, eso no es pensar. Y ahora, que yo diga que pensar es percibir o recordar lo que yo he guardado en mi memoria, uno dice, si hubiese pasado por un curso de psicología, la cosa sería diferente. Porque miren, pensar es solucionar problemas. Y los problemas no son los de la investigación. Los problemas, ese es un modo de problema, es un tipo de problema. Pero todos los problemas, sean científicos, sean tecnológicos o sean artísticos, pasan en términos de procesamiento de la información para la solución de problemas por lo mismo. Lo mismo. Si ustedes piensan en un problema personal que tienen ustedes, va a pasar por la misma estructura. Es la misma estructura porque es la estrategia de solución de problemas que utilizamos los humanos para pensar. La primera cosa, cuando empezamos a pensar, identificamos que tengo un problema. Me han desaprobado en los cursos, tengo un problema. Inmediatamente que tengo mi problema, tengo que definir o tengo que representarme el problema. Si estoy en el problema de que me han jalado en un curso, tengo que definir cuál es la posición de mi problema. Si yo estoy en bica, estoy en trica o es la primera vez que me jalan. Entonces, mi definición del problema me va a permitir explorar una estrategia. Voy a decir qué tengo que hacer ahora para yo poder salvar este curso. Si estoy en trica, mi estrategia es diferente si estoy en bica o si es la primera vez que fui desaprobado. Entonces, en una solución como un problema de repitencia de un curso, estamos utilizando lo mismo que vamos a utilizar en una investigación. Yo identifico un problema y el problema que hay para identificar problemas de investigación es que nunca han pensado en las cosas. Entonces están tomando realidades que no son problemas. Por ejemplo, voy a volver a utilizar mi carrera. Dice, quiero ver qué diferencias hay en la inteligencia de los niños de niveles socioeconómicos altos con los de niveles socioeconómicos bajos. Con el instrumento tal. ¿Qué problema es ese? ¿Qué problema está resolviendo? ¿Que me vas a decir que los de clase alta son más inteligentes que los de clase baja? Lo discutiríamos porque el instrumento que estás utilizando no es el adecuado. Entonces, tenemos muchos errores en plantear el problema, en identificar claramente cuál es el problema de investigación. Y la mejor forma de identificar un problema de investigación, ¿sabe cuál es? Es vivir su carrera e irse dando cuenta de qué cosas les despiertan curiosidad. ¿Y esto por qué es? ¿Y esto por qué me lo dice? Y si esa pregunta los va acompañando desde que inician la carrera hasta que terminan la carrera, la verdad que van a encontrar problemas increíblemente relevantes e importantes cuyas soluciones van a ser valiosas no solamente para la tesis, van a ser importantes soluciones para su comunidad, para su país, para su carrera, para su disciplina. Porque si no nos planteamos las cosas así, las cosas van a ser agregados de repreguntas ya hechas cuando vemos los repositorios de investigación, preguntas repetidas y uno dice, pero a este repositorio de investigaciones no han visto que esto ya lo vio, no es que yo le estoy poniendo una nueva variable. Ya, pero tu variable, ¿qué cosa va a cambiar del problema? Esta última temporada, en este siglo, que están viendo congresos, son cosas tan refritas, porque yo la verdad siento que no se están descubriendo cosas nuevas, sino que estamos haciendo cosas refritas de cosas que se hicieron antes, pero que les estamos poniendo metodologías más potentes. Si no tiene una potencia estadística, no pasa por Scopus. Si no tiene potencia semiótica, no pasa por la revista que califica las revistas cualitativas o las investigaciones cualitativas. Tengo que ponerle una potencia, tengo que usar un tanque para matar un pajarito. O sea, yo no necesito matar pajaritos con tanques. Yo tengo que tener un tanque para matar un monstruo, pero no un pajarito, pues. Porque agarro al pajarito y le tiro un bombazo y me queda una plumita. O sea, no me queda absolutamente nada. Entonces, en la investigación, la identificación del problema y definirlo es bien importante. Porque la definición importa, ¿saben por qué? Porque dice cuánto han revisado ustedes de ese problema. Ese problema los movió, les llamó la atención, pero empezaron a buscar literatura sobre ese problema. Y por eso es que la primera tarea en la investigación es la búsqueda bibliográfica. E inmediatamente tengo este problema,
¿qué estrategia metodológica voy a utilizar? ¿Voy a hacer una investigación cualitativa? ¿Voy a hacer una investigación cuantitativa? ¿Voy a hacer una investigación mixta? O sea, tengo que, en función de mi problema, buscar qué estrategia, y tengo que actuar en coherencia con la estrategia que definí. Tengo que jugarme el pellejo y decir, en esta investigación que debería ser cualitativa, yo he visto por la bibliografía que debe ser cuantitativa, y tengo que ser capaz de defender por qué una cosa que podría ser cualitativa la paso cuantitativa. Y eso es lo que da la consistencia y la coherencia del investigador. Si no lo puede hacer, la verdad que se aprendió lo que quieren en la universidad muchas veces que hagamos, que con el curso de metodología investiguemos. La investigación no se aprende con un curso de metodología. La investigación se aprende preguntándose sobre las cosas, buscando bibliografía sobre las cosas, para finalmente, a la hora que actuemos en función de la estrategia, use toda mi metodología, todos los pasos que me pide la investigación, yo pueda evaluar mi resultado y diga, presento estos resultados son valiosos porque me abren este camino, me cierran este camino, que es otra cosa, por ejemplo, que hay en investigación aquí en el Perú, que es miedo a corroborar las hipótesis nulas. Si yo corroboro una hipótesis nula, bienvenida, porque me dice, ¿sabes qué? Ya no sigas investigando por ahí. Pero no, mi investigación, ¿sabes qué? Me probó todas las hipótesis nulas. ¡Bravo! Porque eso dice que ya no vale la pena seguir investigando. Y tu aporte es habernos hecho ver que ya no vale seguir investigando por eso. Pero no, los metodólogos nos dicen, si tienes hipótesis nula, entonces la investigación no está diciendo nada. ¿Cómo que no está diciendo nada? Está diciendo que ese camino no sirve. Y eso es lo que realmente, por ejemplo, en los procedimientos de los cursos de metodología, no nos enseñan. Las cosas pasan muy rápidamente y esas cosas no las discutimos y no las pensamos. Ahora, una aproximación metacognitiva, miren, a la investigación, ¿qué nos produce? Si ustedes piensan en la investigación, si ustedes piensan dónde están, si ustedes piensan para qué sirve la investigación y tienen conciencia de ello, ¿qué cosa va a producir? Placer y satisfacción. Porque utilizamos nuestras propias capacidades, que los psicólogos les llamamos aptitudes, creativas e intelectuales. ¿Dónde está la creatividad? En encontrar el problema. Ahí está mi creatividad. Y lo intelectual está en la búsqueda bibliográfica, en el empezar a razonar cómo voy a armar la investigación, qué métodos voy a utilizar. Pero la satisfacción más bonita que le produce la investigación es por agregar algo nuevo al almacén de conocimientos. Porque encontrar algo y otros encontrarán, sí, es igual, me citarán porque dirán, otra investigación encuentra lo mismo, pero cuando uno pone algo nuevo en el almacén de sus conocimientos, les da una alegría impresionante. Y además, para que ustedes a la hora que tengan que hacer su tesis en el bachillerato o en la investigación, ustedes sentirán que nadie, y eso se lo tienen que creer de verdad, que nadie sabe más que ustedes de lo que han hecho. Porque ni el asesor que los ha acompañado de la tesis puede responder a la cantidad de cosas que su cabeza empezó a elaborar con relación a lo que ustedes encontraron. Y eso produce un placer infinito. Ahora, finalmente, por ser una experiencia especial, ¿no? Digamos, nos está produciendo una posibilidad de seguir mi idea. Y ahí aparecen los programas de investigación. Cuando yo soy coherente y encontré, por ejemplo, cuando recién empezaba a estudiar una pregunta y después la volví a encontrar en otro curso y en otro curso, leí y encontré, ¿qué cosa pasa? Que yo empiezo a convertirme en un teórico y empiezo a pensar que mi tesis doctoral será generar un modelo para explicar las cosas que a lo largo de mi vida he ido encontrando. Y eso realmente es la posibilidad de seguir mi idea. Seguiré con mi sueño de investigación y haré un poco lo que Lácatos decía, haré un programa de investigación. Como exigencia personal, básicamente para hacerme autocríticas. Yo me puedo autocriticar, yo me puedo dar cuenta en qué me equivoqué. No me lo tiene que decir mi asesor, no me lo tiene que decir mi jurado. Yo me doy cuenta y cuando me lo dicen, bueno, pues se corrobora lo que yo ya sentía. ¿Y eso qué cosa lleva? Al mejoramiento continuo, pues. Cuando yo me doy cuenta y yo me puedo hacer la autocrítica, ¿qué cosa he incorporado en mí? Una capacidad nueva, que es la capacidad de mejoramiento continuo. Y el mejoramiento continuo es el proceso que educativamente se nos dice que tenemos que pasar todos.
Por eso tenemos que entrar al bachillerato, a la licenciatura, la maestría 1, la maestría 2, la maestría 3, el doctorado 1, el doctorado 2. Eso es el mejoramiento continuo. Pero si hacemos un mejoramiento continuo, no parte de la autocrítica, me agregaré información y no la podré procesar. Y seré una computadora cargada de información que a la hora que me digan solución del problema dirá, espérate, voy a buscar la información y no la encuentro. Eso es una de las cosas que nos produce la investigación. Y finalmente, como principio hedonista, por la curiosidad epistémica. Miren, aquí he puesto curiosidad epistémica, que es una categoría que la planteó Kant hace mucho tiempo, y que Piaget, un psicólogo neokantiano, se preguntó, como psicólogo empírico, dijo, si Kant tiene razón en todo lo que dice, en el imperativo categórico y en todas las cosas que se preguntó Kant, entonces eso tiene que estar contenido en el ser humano. Y Kant hablaba de la curiosidad epistémica, la curiosidad por conocimiento. Y Piaget encuentra, en el niño a los 4 años, encuentra dos curiosidades, la curiosidad lúdica, la del juego, y la curiosidad epistémica, que emerge en el niño con la famosa pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué hay día y noche? ¿Y por qué las nubes me siguen? ¿Y por qué si yo machuco ese botoncito se prende la luz? ¿Y qué le contestamos a esa curiosidad epistémica nosotros, los padres? Cuando vayas al colegio te lo van a explicar. Cuando vayas al colegio te lo van a explicar. Cuando llegamos al colegio, ¿qué pasa? No estás en la clase tal, esa pregunta no es para la clase tal. Cuando estoy en la universidad, esa pregunta no es pertinente. La curiosidad epistémica nos las han anulado, pero la curiosidad epistémica es la que ha llevado al hombre a descubrir todo lo que ha descubierto y a que estemos en el mundo en que estamos. Si el hombre no hubiese tenido curiosidad epistémica para la domesticación de las plantas, para la domesticación de los animales, ya estaríamos muertos, porque no habríamos tenido que comer. La primera revolución, la agrícola, es porque el hombre tiene curiosidad epistémica por los frutos y los empieza a probar, pero ahí todavía no había el formato para ritualizar lo que ahora estamos haciendo, porque ahora lo que estamos haciendo lo estamos ritualizando y lo estamos poniendo bajo un formato. Todo eso nos produce la reflexión metacognitiva. Y para terminar, quiero hacer la reflexión epistemológica. En la reflexión epistemológica, miren, hay un problema, digamos, que muchos estudiantes de la universidad dicen, ¿para qué me meten a un curso de filosofía? ¿Qué tengo que hacer yo con la filosofía? ¿Y saben por qué llevan un curso de filosofía? ¿Y por qué la filosofía seguirá siendo importante siempre? Porque los filósofos hacen las preguntas más importantes que nosotros no las hemos hecho, pero no le hemos dado el tiempo para razonarlas. Ellos han hecho las preguntas y las han razonado. Y frente a la filosofía hay muchísimas filosofías, pero hay un área de la filosofía que es la filosofía del conocimiento y que ahora tiene una rama más particular que es la filosofía de la ciencia, y dentro de la filosofía de la ciencia entra la epistemología. La epistemología básicamente es la forma que nosotros damos validez o no a los conocimientos, porque digamos, ¿qué cosa es verdadero y qué cosa es falso? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y ahora que ustedes están con todo el tema de la posverdad, con todo el tema de los prosumers, que son los que producen y consumen información, ¿no? Digamos, hay el problema de saber qué cosa es verdadero y qué cosa es falso. Y en la investigación nosotros aprendemos a definir eso, porque justo estaba conversando hace un momento de que el Papa ha dicho de que información incompleta es mala información, es no información, porque cuando la información está incompleta, ¿saben lo que pasa? Un fenómeno psicológico de completamiento. Esa es la ley de la Gestalt. Yo tengo que completar eso incompleto. Entonces dejo la cosa a medias, la tiro así, para que inmediatamente el resto construya la información, porque mi mente no soporta las cosas incompletas. Entonces las cosas dichas a medias, las mentiras dichas a medias, las hemos construido y cada una tiene su verdad, que es la posverdad y el relativismo de la posverdad. Entonces, cuando estamos en ciencia, nosotros debemos saber cuántas formas de darle validez tenemos a la investigación. Y hay, dependiendo, porque como se nos ha metido que la investigación es básicamente solo científica, nosotros decimos un momentito. Epistemológicamente hay 3 formas de darle verdad a las cosas. La primera es la verdad lógica, es decir, el sistema silogístico. Hay un sistema de derivación lógica por el cual yo pueda llegar a concluir, como Sócrates, que todos los hombres son mortales,
Porque si no hay esa estructura lógica, yo me puedo estar enfrentando a un pensamiento esquizofrénico, porque un esquizofrénico no tiene pensamiento lógico. Lo que una persona normalmente tiene es un pensamiento lógico, un sistema de derivaciones, de premisas, para llegar a conclusiones. Ese es el primer análisis epistemológico que hacemos. Lógicamente está esto con un orden que pueda soportar la racionalidad, lo que llamamos racionalidad. La segunda, que es la que está de moda, y por eso dicen, investigación que no es cuantitativa, no pasa por los screening o por todos los sistemas de filtro de las grandes revistas de investigación. Es otra forma de darle validez, y la validez va desde, digamos, las medidas de tendencia central, frecuencia, modo, desviación estándar, hasta los modelos estructurales más complejos. O sea, hay modelos estructurales que esos del V que les estaba contando están usando. Esa investigación solamente pasa por el modelo matemático. Es la estadística, están poniendo a prueba el estadístico más potente que puede haber. Ahora, muchas investigaciones son tan sencillas que basta, o el problema es tan claro que basta con que me lo presenten con frecuencias. No necesito nada más matemáticamente, sino que ya la exigencia del mercado es cada vez ponle más y más matemáticas. Y la última, que sí es bien importante, que es la categoría semántica. Cuando se hace una investigación, y aquí, por ejemplo, los comunicadores que trabajan los modelos de las significaciones de los textos de la palabra, están entrando a la semiótica. La semiótica es la consistencia de los significados. Entonces, por ejemplo, uno de sus profesores, Ricardo Ramos, su tesis de doctorado, su tesis de maestría, es el análisis semiótico de las primeras portadas de los periódicos. Es decir, ¿qué hay detrás del texto literal? ¿Qué conceptos hay? ¿Qué semiosis hay para poderlo entender? Ustedes quizás les he hablado de psicología y conocen mucho el psicoanálisis. Y para muchos el psicoanálisis es una ciencia. Pero lo que dice la criba epistemológica del psicoanálisis es que es literatura. ¿Saben por qué? Porque semióticamente Freud nos hizo muchas trampas. Porque cuando uno usa una categoría, semióticamente la debe mantener en el tiempo. Entonces, ¿qué hizo Freud? Complejo de Edipo. El complejo de Edipo lo define de una manera. Aparece una antropóloga y le dice, ¿qué pasa si no hay el padre para que haga el chico el Edipo, la madre? Entonces, María Lemir le plantea esa pregunta y él cambia el concepto de Edipo. Pero después venimos las feministas y le decimos, pero el Edipo es para los hombres, ¿y para las mujeres qué? Entonces nos dice Electra. Y después cambia y cambia, y han encontrado semióticamente que hay más de 8 conceptos de Edipo. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa es Edipo? Si son 8 cosas, ¿qué cosa es Edipo? Por eso en ciencias se hace una definición operacional, porque esa es con la que yo me juego, y esa es con la que yo digo, esta es mi verdad. Si esta es mi verdad y mi definición operacional es cuestionada por otro y me la tumba, yo siempre tengo que decir, bueno, pues ya pasé. Mi definición estaba mal y tengo que asumir la otra. Ahí está la honestidad científica. Y eso es lo que hace, digamos, la reflexión epistemológica. Por eso sus cursos de filosofía, sus cursos de epistemología o de filosofía de la ciencia son importantes para que sepan qué tipo de validez le van a dar a su formato de investigación, porque ese formato de investigación va a ser evaluado en todas partes del mundo. Si es que pasa a una revista importante, será citado, será visto, y como lo que están haciendo ahora muchos investigadores, es decir, este señor en tal época hablaba de eso es verdad, y lo están poniendo a prueba. Y hay un caso, también disculpen, psicológico, que es un modelo de inteligencia hecha por un inglés que dijo que la inteligencia era una cosa y nos hizo trampa, y le descubrieron la trampa, y ahora el señor lo han sacado y dicen, usted ya no pertenece a este espacio porque usted nos mintió y usted nos engañó. Esa es la función de la epistemología. Por eso no solamente basta manejar los métodos de investigación, hay que conocer la teoría, manejar bien los métodos y tener fundamentos epistemológicos para que las cosas vayan bien. Eso era lo que quería reflexionar con ustedes, porque la verdad, ya les digo, estoy bastante preocupada con SUNEDU porque no nos ayuda a definir el espacio. Y creo que espacios como este, desde las universidades, nos van a ayudar a darnos claridad
en lo que es la investigación en nuestro país y que tenemos que ponernos las pilas porque ya han visto que solamente tenemos 170 artículos en el repositorio y una universidad que tiene 170 artículos no figura en los rankings. Tenemos que producir y todos tienen que colaborar en esa producción. Todos tienen que hacer investigación y todos tienen que dejar su huellita de arena, su granito de arena para que realmente su profesión, su carrera y el estatus de nosotros al final como humanidades que siempre nos tiran por el piso porque es la investigación científica y tecnológica y no de las humanidades, esa no vale, no es porque no han entendido lo que realmente somos y lo que podemos hacer en investigación. Muchísimas gracias y bienvenidos a este coloquio, espero que lo aprovechen. Hay mucha gente linda e importante que les van a decir cosas porque está tan bien organizado, porque tienen conferencias donde les van a encontrar ideas, tienen paneles donde van a ver la discusión entre todos y van a tener talleres donde van a aprender a hacer cosas prácticas con las cosas que les están diciendo. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a la doctora Norma Regategui, que nos ha quedado clarísimo, especialmente la curiosidad epistémica que todos hemos desarrollado desde pequeños. Y cuán diferente sería si los padres tuvieran la sapiencia de entender que cuando un niño pregunta hay que decirle las cosas como son. Es más, yo añadiría lo que dijo la doctora, que la comunicación siempre tiene que ser en tres ángulos. Debería ser siempre auditiva, visual y kinestésica, para que todos los niños puedan entender que mirando, escuchando y sintiendo pueden recordar más las cosas. Dentro de todo lo que ha dicho la doctora me ha quedado clarísimo y yo quisiera resaltar la broma tan interesante que hizo para recrear un poco su presentación. Cada vez que veo un pajarito me voy a acordar del tanque y de la plumita. Muchas gracias, un aplauso para la doctora que nos acompañó. Enseguida tenemos la presentación de Livingston Crawford, magíster en Desarrollo Social de la Universidad de San Marcos y destacado profesor de los cursos de investigación de la carrera de Comunicaciones de la UCID, quien nos ilustrará acerca de la importancia de la investigación en las comunicaciones. Adelante. En estas palabras agradecer la compañía de todos los presentes, de los expositores, de Pablo, de Gerardo, de Mónica, de Rodrigo, de Joseph, de la doctora Norma, de todo el equipo de profesores de la carrera de comunicaciones que se han comprometido con el coloquio, que hemos estado todos en un equipo, como el buen equipo que somos, un equipo activo y proactivo, tratando siempre desde la carrera de comunicación y en el caso específico de que la investigación en comunicación en la universidad adquiera un nivel relevante. He escrito un pequeño texto para inaugurar el debate también sobre la relación, un texto un tanto provocador. El título es El papel de la ignorancia en el ejercicio de la investigación científica. A manera de epígrafe, donde la ignorancia es una bendición, es una locura ser sabio. Thomas Gray, del libro El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. La mayéutica. El método pedagógico forjado por Sócrates se fundamenta en el diálogo como vehículo para interrogar al interlocutor con el fin de que éste acepte su propia ignorancia y decida por sí mismo encontrar el camino al conocimiento, que no es otra cosa que el autoconocimiento. A lo largo de la vida, un ser humano debe enfrentarse permanentemente a ella, bien como estigma social, bien como elección, o bien como reto o sorpresa. Y adicionalmente, una variante que empieza a ser estudiada con ahínco, sobre todo en estos tiempos de aceleración social, como construcción social. El secretario de Defensa de los Estados Unidos en el gobierno de George W. Bush logró hacer famosa una cita en una locución al intentar aplacar el debate acerca de la falta de pruebas de que los terroristas iraquíes contaran con armas de destrucción masiva. Abro comillas:
Los informes que señalan que algo no ha pasado siempre son interesantes para mí, porque como sabemos, hay hechos conocidos que con certeza conocemos, cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay incógnitas conocidas, es decir, cosas que no sabemos. Pero también hay incógnitas desconocidas, lo que no sabemos que no sabemos. Y si uno mira la historia de nuestro país y de otros países libres, las de la última categoría tienden a ser las incógnitas más difíciles. Cierra comillas. En el evento que hoy nos convoca, nos hemos comprometido a reflexionar acerca de la ignorancia como reto y sorpresa, pues el proceso de investigación es la guía de nuestros pasos. En concordancia con esta imagen, el biólogo norteamericano Stuart Firestein define investigación utilizando la siguiente metáfora. Hay un antiguo proverbio que dice: es muy difícil encontrar un gato negro en una habitación oscura, especialmente cuando no hay ningún gato. Me parece una descripción particularmente acertada de la ciencia y de cómo nos relacionamos con la reflexión científica, dando vueltas alrededor de un cuarto oscuro, chocando con las cosas, tratando de averiguar qué forma podría tener esto, lo que podría ser. Hay informes de un gato por ahí que pueden ser o no ser fiables. Cierra comillas la cita. La búsqueda de ese gato negro define el quehacer cotidiano de un investigador, en especial en esta era digital. El cotidiano asombro que guía nuestra reflexión investigativa nos conduce en estos tiempos a plantearnos preguntas como: ¿qué criterio debemos emplear para distinguir en la vorágine de metadatos disponibles la información válida para fundamentar nuestras reflexiones científicas? ¿Cuáles son los marcos o referentes teóricos más adecuados para estudiar los fenómenos de comunicación en la era digital? ¿Cuáles son las metodologías pertinentes para extraer información relevante de esos datos? ¿Qué relaciones existen entre los datos encontrados y los fenómenos sociales con los que convivimos? Lejos, muy lejos estamos comunicacionalmente desde que en los años 80 UNESCO impulsara la realización de un informe acerca del estado del arte de las comunicaciones y la información en el mundo, realizado por una comisión presidida por el irlandés Sean McBride, Un solo mundo, múltiples voces. Fue su título, y entre la constatación que proponía se destacaba la asimetría de los flujos de comunicación entre el primero y el tercer mundo. Hoy, en la era digital, esa asimetría, contraria a las euforias digitales que sigue siendo una constante con los preocupantes indicadores de mayor concentración de las empresas multinacionales que monopolizan los procesos de divulgación científica. Estas grandes corporaciones, parafraseando a Pierre Bourdieu, han instalado en los procesos de creación del conocimiento científico una jerga académica que hoy se ha convertido en una nueva vulgata planetaria. Formarse en investigación en comunicación en la era digital implica asumir en serio el papel de la ignorancia vinculada a la búsqueda de ese gato negro que quizá deambula en un cuarto oscuro. Implica además comprometernos con la reflexión, acción, producción y divulgación del conocimiento científico que contribuya a que la vida en esta sociedad global sea más digna de ser vivida. Sean bienvenidos a este tercer coloquio de investigación en comunicación en la era digital. Muchas gracias.